Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, estoy agradecido de estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy, como siempre lo estamos cada semana, pero hoy va a ser un poco diferente porque voy a tomar un descanso de una semana del Evangelio de Juan. Entonces, si lo deseas, vamos a tomar un descanso del Evangelio de Juan y me gustaría que pasaras al capítulo 1 de Colosenses. Colosenses, capítulo 1. La razón de esta partida es porque hay mucho en mi corazón. Desde que regresé de una conferencia que asistimos varios de nosotros la semana pasada en mi antiguo ministerio en el sur de Florida llamado Courageous Churchman. La conferencia en la que asistimos tiene un nuevo tema cada año, un nuevo tema que va a ser discutido, y este año el tema fue el pastor y su cuidado de las almas. El pastor y su cuidado de las almas. Bueno, eso me hizo pensar mucho sobre ustedes, Cornerstone. Me hizo pensar mucho de esta iglesia y nuestra asamblea. De hecho, debo admitir que mientras estuve allí sentado bajo sermones de primera y segunda de Tesalonicenses, en su mayoría fueron primera de Tesalonicenses 1 y 2, y estuve sentado bajo sermones y escuché esta gran exhortación al respeto de lo que un hombre de Dios que es llamado a cuidar de su alma debe de comportarse, y fui convencido, desafiado y alentado, y nos sentamos con los hombres y discutimos durante horas cómo se mira el cuidado del alma, cómo lo hacemos bien. Y tengo que admitirte, mi mente regresaba aquí a ustedes, a mi amado Cornerstone. Mi mente regresaba aquí a Houston, al área donde venimos a ministrar, y simplemente tenía estas preguntas eminentes en mi mente, y todas giraban al contorno de esta idea del cuidado del alma, y me seguía preguntando: ¿entiende Cornerstone Bible Church el cuidado de las almas? ¿Entiende la mayoría de nuestra iglesia, el cuerpo de creyentes que se reúne el día del Señor? ¿Entienden lo que hablamos cuando hablamos sobre Dios y el cuidado del alma por los pastores ordenados, pastores, maestros? Entendemos eso. Está en nuestro ADN comprender lo que significa el ser cuidados por los líderes de la iglesia local. En medio de todo eso, de esas reflexiones en mi mente, dejé al lado Juan 11 y 12. Estaba en el camino en ese sermón y dije: no, necesito regresar y hablar de esto. Y esto es lo que vamos a hacer. Ha sido interesante cuando lees en la línea. Hay todo tipo de preocupaciones sobre la iglesia, pero un pensamiento interesante que leí algún tiempo atrás, que ha estado dando vueltas de nuevo, es esta línea, y pensé que era bueno. Y la línea es esta, la cita es esta: si Pablo viera la iglesia hoy en los Estados Unidos, recibiríamos una carta. Es bastante bueno. Si Pablo viera la iglesia hoy en los Estados Unidos, recibiríamos una carta. Y creo que si hiciera un inventario del panorama de la iglesia de los Estados Unidos, creo que la sustancia primaria de la carta sería sobre Pablo tratando de enseñar a las iglesias locales de qué significa tener pastores y líderes adecuados para cuidar de las almas. Hay una hambre en la tierra, hay una hambre. En la analogía de pastorado, hay una hambre en la tierra. Incluso el oficio de los ancianos y del gobierno de la iglesia, de la organización de la iglesia que viene de Dios. Hay confusión en todas partes, pero esto no es nuevo. Esto no es un nuevo fenómeno que ocurrió en los Estados Unidos. Si lo observas al apóstol Pablo con atención y lees su carta con suficiencia atención, encontrarás que una de las principales preocupaciones del apóstol Pablo a la gente que le escribe: pueden, sin pretensiones, accidentalmente, inadvertidamente, encontrarse sentados bajo hombres que no tienen para cuidar de su alma. De hecho, simplemente hagan un inventario conmigo. Piensen sobre Gálatas. Pablo escribe en Gálatas 3:1: Gálatas insensatos, ¿quién? ¿Cuáles pastores? ¿Quiénes llamados pastores? ¿Quién os has fascinado? Literalmente, fascinado significa venir bajo un hechizo, mareado espiritualmente. Gálatas, ¿quién te ha atacado? Los líderes espirituales
ofreciendo descuidados del alma, han infectado vuestros pensamientos. Y les dice Gálatas insensato, has comenzado por el Espíritu y ahora está siendo perfeccionado por la carne. Me sorprende que estés abandonando tan rápidamente que nos llamó por la gracia de Cristo a un Dios diferente. Eso solo es simplemente Galacia. Y Corintios, ellos le dieron un dolor de cabeza a Pablo. Esto no es una iglesia de Corintios. Pero Corintio le dio a Pablo todo tipo de dolor de cabeza y le dice en 2 Corintios 11, 3 al 5, Corintio, me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestras mentes se desviarán de la devoción pura y simple a Cristo. Y luego dice, probablemente la línea más convincente que jamás hayan leído del apóstol Pablo en 2 Corintios 11:40, dice eso, porque si alguno viene y os anunciare otro Jesús a quien nosotros no hemos predicado, y viene con otro espíritu que no han escuchado o recibido, llevas ese evangelio maravillosamente, estás hipnotizado por otros maestros, te gusta escuchar a esos maestros, te sientas con esos falsos profetas, esos lobos, estos llamados apóstol que cuidan de tu alma, y te dices, tal vez deberíamos abandonar a Pablo. Bueno, no sé nada de Timoteo, qué pasa a Tito. Es intenso y crítico, pero estos hombres son tan hermosos de la forma que presentan sus puntos de vista, los llevas maravillosamente. Según de Timoteo 3 y 4, Pablo estaba preocupado de los predicadores que hacían cosquilla a los oídos. Hechos 20, Pablo le dice a la iglesia de Éfesos, me preocupa que los lobos se levanten y asoleen el rebaño. En Tesalónica, allí habían falsos pastores y falsos maestros, y habla 2 capítulos de tratar de defender su propio oficio apostólico. En Creta tienes un montón de tipo de hombres que dicen que son pastores y líderes y van a las casas y molestan a las familias, y le dice a Tito, tienes que quitarlos. Pablo, con su compañero consistente, estaba aterrorizado, tenía miedo y le preocupaba que hombres entraran a la iglesia, pastores, maestros, ancianos, y eran falsos y iban a guiar a la mente del pueblo a apartarse del seguimiento de Cristo. Bueno, eso no es diferente de Colosenses en su carta. De hecho, lo que es interesante es que leemos Colosenses de manera general, pero si miras a Colosenses detalladamente, la carta es polémica. ¿Qué significa eso? Está en contra de algo. La carta a Colosenses es porque Pablo está preocupado profundamente que cuando estaba en Éfeso estaban empezando a escuchar a pastores y líderes que los estaban llevando al pecado. De hecho, observen esto, es fascinante. Hay un gran cargo en el corazón de Pablo al respeto de los hombres que vienen a traer influencia. Miren, Colosenses 2:4. Esto lo digo, estoy escribiendo 2:4. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Noten 2:8. Mirar que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. 2:16. Interesantemente lo que dice, por tanto, que nadie os constituya vuestros jueces con respecto a la comida o bebida en cuanto al día de las fiestas. Están tratando de introducir falsas enseñanzas. 22 y 23, noten lo que dice. No preceptos, enseñanza, hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de la sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero no carecen de valor alguno contra apetitos de la carne. Tienes que ponerte en esta carta y entender la carga del apóstol Pablo cuando escribe Colosenses 1. Estaremos en el 28-29, cuando él escribe Colosenses, particular, versos 28-29, que vamos a ver en un momento. Pablo está en prisión en Roma. Pablo acaba de recibir información de varios corresponsales
varios hombres piadosos en la iglesia que parecen que en la iglesia de Colosas está empezando a desviarse un poco, está empezando a confundirse y engañarse, y la mayoría te diría, esas cartas no solo eran externos, parecía que habían personas internos levantándose en esta preciosa iglesia que comenzó tan bien, que hacía muy bien, que estaba caminando fielmente, que estaba bajo pastores y líderes piadosos. Noten, líder de Colosenses 4, de pastores piadosos. Hay esta gran lista, versículo 7, Tíquico, y después versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisión, y después Barnabas, versículo 10, Bernabé, y versículo 12, Epáfras, que ha cuidado de esta iglesia. Noten, versículo 12, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo. Y después sigues en la carta y miras en el versículo 17, Arquipo, que pastorea esta iglesia. Hay este grupo de hombres piadosos y líderes, y sin embargo hay personas que se llaman pastores, líderes, que están engañando a los colosenses. Amados, tienes que pensar en esta carta así. Imagínate el apóstol Pablo en Roma, en una celda de prisión. Tal vez la luz viene del exterior o de una candela, y hay lágrimas que corren por su rostro, su pérgamo en la frente, su pluma en la mano, y está preocupado y absolutamente agobiado por tener que avisar por carta a este grupo, porque si no se recuerdan del tipo de hombres que debe de influenciar su vida, si no se recuerdan de la preciosa doctrina que una vez creyeron, pueden encontrarse dándolas sus almas a falsos pastores. Y en medio de ese tipo de carga, ese tipo de dolor en el corazón de Pablo, escribe de Colosenses 1, 28, 29. Observen, él está hablando de él y sus compañeros en medio de su preocupación que van a ser engañados por esos que no le van a dar cuidado adecuado de su alma. Dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Tienes que leer Colosenses 1, 28, 29. Amados colosenses, en la luz de todas las influencias espirituales, en luz de todos los falsos maestros que te rodean, en luz del llamado de cuidado del alma, de los pastores que dicen que te van a cuidar, necesito que te recuerdes de los hombres que eran alrededor de ti. Necesito que veas lo que significa un pastor, un anciano. Quiero que mires claro para que no des tu alma o confíes tu alma a alguien como ellos. Y la mejor defensa es que Pablo juega la ofensiva aquí. Pablo 1, 20, 29 dice, Colosas, voy a recordarte de los tipos de hombre que debes de poner tu alma bajo su cuidado. Y si alguien más viene falsificando, ofrece cuidado de tu alma, que no es como 28, 29, recházalo. Y quiero que tengan eso, Cornerstone, y que tengan eso en su ADN, lo que significa tener el cuidado del alma adecuada en una iglesia local. Así que este es nuestro resumen de hoy. 5 descripciones de hombres que debes de permitir el cuidado de tu alma. Y eso incluye este púlpito. Ninguna iglesia está bajo el escrutinio de la palabra de Dios. Todos los hombres deben de estar bajo la palabra de Dios. 5 descripciones de los hombres a los que deberías permitir cuidar de tu alma. Aquí está la primera. Ellos proclaman el señorío de Cristo sobre todo. Ellos proclaman el señorío de Cristo sobre todo. Lean Colosenses 1, 28, 29, versículo 28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Paren por un momento. Cuando miras el texto en el versículo 28, dice en tu traducción en español, proclamamos a él. En griego, gramáticamente, dice él.
eso es a Cristo, a Él proclamamos. El sostenido es la palabra de Cristo y la autoridad de Cristo. Pablo no solo está diciendo a Él proclamamos y ve a hablar de Él, ve a hablar del Evangelio. Él está diciendo Él, eso es Cristo y la palabra de Cristo y todo acerca de Cristo y todo lo de Cristo dice es tiene que tener dominio y soberanía y señorío absoluto sobre toda área de tu vida. A Él proclamamos. Puedes confiar de hombres que te presentan un Cristo que quiere que gobierne Cristo sobre toda tu área de tu vida. De hecho, Él modifica todo este pasaje. A Él proclamamos. Déjame darte la gramática, que puedes ver la naturaleza integral de esto. Mira, 28 puede leerse como esto. A Él proclamamos. Y la forma que lo proclamamos es amonestar y enseñar a cada hombre, y la alanza en la que proclamamos es con toda sabiduría, y el propósito con el que lo proclamamos es para presentar a cada hombre completo en Cristo. Y el ministerio de proclamación que tenemos es agotador y energizante. El texto completo es de la proclamación de la voz de Cristo como cabeza sobre la iglesia y la cabeza de su pueblo. Además de eso, debes saber qué tan completo es esto. Va a saltar de tu página. Quiero que mires la triple enseñanza. Noten 28, 29, 3 veces. Pablo dice, todos los hombres. Noten 28, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres. Y noten otra vez, para presentar a todo hombre. ¿Qué significa eso? Él dice, si tú quieres conocer cómo es confiar en alguien, a los que creen en Cristo, es que Cristo tenga señoría y autoridad sobre todo hombre, no solo él, sino todo hombre, mujer, niño, tipo de hombre, todo género, etnia, pedigrí, color de piel. Lo que le importa a él es cada hombre, y que Cristo sea predicado y su señorío sobre toda área de tu vida. Cada hombre en cada área debes tener bajo el señorío de Cristo. A Él proclamamos. Dices, ¿por qué tiene que decir eso para presentar a Cristo como Señor y que confíen en Cristo y crean en Cristo? ¿Por qué tiene que poner eso delante de esta iglesia para recordarles? Es por esto, porque estos muchachos que venían a la ciudad, estos hombres decían, te puedo ofrecerte un tipo de seguimiento de Jesús que tiene Jesús más algo, Jesús en adición a algo más, o tal vez ha llegado a describir una versión de Jesús que podemos mezclar con las cosas de la cultura, podemos mezclar con la tradición, podemos mezclar con la idea política, espiritual y política, podemos mezclar todo y después puedes adorar. Y Pablo dice, si mezclas cualquier cosa con Cristo, pierdes a Cristo. De hecho, déjame demostrártelo. Hay muchas formas de que estos tipos estaban tratando de disminuir el señorío de Cristo en cada área. Noten, si miras lo que él dice en el capítulo 2, versículo 8, miren, esta es la falsificación de Cristo que ellos trataban de presentar. Versículo 8, mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. De hecho, es posible que haya una versión en Cristo que decía, crea en Cristo, pero lo que está en tu autoridad es la tradición, y tal vez decían en genealogía que miraban a un gran hombre, no conocemos su enseñanza en completo, pero le estaban diciendo a las personas de tradición y los costumbres de los judíos, eso tenemos que levantarlo y presentarlo a las personas como autoridad igual. Es como la iglesia católica, presentan al Papa y presentan a Jesús, obtienen ambas autoridades. Estaban presentando las tradiciones de los hombres. Miren el versículo 8 y observen, nadie os lleve cautivos por la filosofía. Eso quiere decir que era un argumento sofisticado. Esa palabra en griego, sofisticado, es que lo empacaban muy bien. Venían con una enseñanza y confusión para influenciar a las
gente. Y decían, sé que tienes las enseñanzas de Pablo, Tíquico, estos hombres que dicen Cristo, 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 sigue a Cristo, vive por Cristo, pero has considerado todos los hombres grandiosos de la historia y su ministerio. Has considerado estos hombres que piensas que no deben de estar en la autoridad igual. Es interesante cuando presentas algo en adición a Cristo o al lado de Cristo con un tipo de autoridad, tienes que pensar en lo que estás haciendo por un momento. Puedes estar poniendo a cosas enfrente de las personas como las tradiciones de las personas o las leyes de los hombres, y si los presentas correctamente, una ley del hombre sin Cristo ser la autoridad y su palabra ser soberana, las personas lo pueden obedecer en su forma. Muchas veces he pensado a predicar de esta forma. Si puedes predicar algo y la gente lo obedece, eso no es verdadera predicación. Verdadera predicación requiere la agencia del Espíritu Santo para obedecer la palabra. Tiene que ser predicado, que si lo haces con una forma tradicional, sin el poder de Cristo y la sumisión, va a fracasar. Todo que es artificial, 6 pasos al mejor esto, 12 pasos al mejor esto, lo que sea. Dame algo que no me cueste nada y no me exija toda mi vida, y puedo salir de aquí sintiéndome que vivo como Cristo. Y eso no es anunciar a Cristo. Anunciar es ponerlo delante de las personas, diciendo que si no tienes el Espíritu nunca podrás obedecer, pero con el Espíritu, por su gracia, puedes obedecerle. Así lo proclamamos. Pablo dice en 2 Corintios 2:5, predico de tal forma que vuestra fe no se base en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No solo en tradiciones de hombres, pero también destacaban lo externo versus lo interno, lo temporal contra lo externo. Ellos presentaban un legalismo conductual. Déjame darte lo que te presenta Jesús, pero no tienes que vivir bajo su autoridad. Te puedes sentir espiritual si haces todo lo que te dicen. Muchas veces hombres van a presentar tantas aplicaciones, tantas maneras, tantas leyes, que las personas pueden sentirse espirituales por su exterior, pero su corazón no ha sido tocado. De hecho, pueden sentirse moralistas si han llegado a ese punto en su apariencia para proclamar a Cristo. Tu exterior cambia cuando tu corazón está sometido al señorío de Cristo en cualquier área. De hecho, están haciendo esto, capítulo 2, versículo 16, con estos falsos ideas. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida en cuanto al día de fiesta. Eso es decir, que venían aquí y decían, no estás obedeciendo a Dios porque no has hecho esta ceremonia o esta otra. Y esto indica que no amas a Dios porque no haces esto en el exterior. Noten versículo 17, regresando al judaísmo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Predicamos lo que Cristo quiere y lo que Cristo demanda de una persona. Versículo 20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a los preceptos? Habían personas que decían, quiero vivir como Cristo, pero decían, estos hombres presentan estos hombres ideas valuables, ¿por qué tengo que someterme? Ellos presentaban estas otras ideas como autoridad a la autoridad de la palabra de Cristo. Y decían, tal vez tenemos que hacer esto externo. Y Pablo decía, si Cristo no te lo ha dicho, ¿por qué te sometes? Noten versículo 21, no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a las cosas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen la verdad y enseñanzas de los hombres, y estos te quieren esclavizar con esto. Es como un legalismo conductual. Eres esclavo a lo externo, tienes que comer más de lo externo, pero tu corazón nunca es tocado por Cristo.
es cristianismo falso. Noten 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, es decir, que te hacen sentir espiritual, pero no tienen poder, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo único que te da poder es la sumisión a la palabra y obediencia de Cristo por medio del Espíritu Santo. La única forma que puedes combatir con algo es por medio del Espíritu. Si no tienes el Espíritu, vas a perder. Ellos estaban enfocados en lo externo, no en lo interno. Estaban enfocados en lo temporal, no en lo eterno. Es por eso que Pablo dice en el capítulo 3, si habéis pues resucitado con Cristo, buscarlo, las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira, eso es decir, someterse en las cosas de arriba. Estos hombres estaban enseñando legalismo conductual. Cristo no solo quiere tu externo, Él quiere tu corazón, tu vida interna, tu motivación, tus ojos, tu mente. Él quiere cuando nadie más está en lo externo. Él te quiere en sumisión a Él. Por eso lo proclamamos. Estos hombres estaban reemplazando el sostenido que es Cristo con algo más. Si mueves la sustancia, es muy difícil. Y dales algo fácil, dales la forma y diles que es la sustancia. No solo eso, también estaban ofreciendo una experiencia espiritual. Eso fue absolutamente mortal, donde podían elevar sus emociones y sus experiencias espirituales y podrían levantar un momento especial encima de la sumisión a Cristo. Todo esto otra y otra vez, estos falsos maestros trataban de reemplazar a Cristo con un tipo de pseudo sustituto, y en eso movían a Cristo de un lado y se ponían a ellos mismos como autoridad, no a Cristo, porque los hombres no tienen autoridad en sí mismos. Toda autoridad viene de Cristo. Y Pablo dice, si te quieres recordar de algo, Colosa, te tienes que recordar, estos hombres te señalan a Cristo, te señalan a ellos mismos, te señalan al legalismo conductual, o señalan al corazón, te indican a la mente en el cielo o a su mente, te señalan a la experiencia espiritual emocional o a la religión, a Cristo o a tu mente. Y amados, recuerda, esto no es solo predicar el Evangelio una y otra vez. En esta carta Pablo habla de los unos a otros, el perdón de pecados, el perdonar a los demás, tu actitud, la crianza, el matrimonio, el cielo, el infierno. Toda la carta Pablo dice, voy a poner la voz de Cristo y proclamarla, someterse a eso, viene debajo de eso. Eso es proclamar a Cristo, todo el concilio de Cristo. Entonces podrías decir, Pablo está diciendo, si alguno edita la verdad o no te da toda la verdad, o suaviza la verdad porque piensa que es demasiada intensidad para ti, eso no es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es darle a la gente todo lo que Dios dice, a pesar de que podría ser difícil, porque eso es lo que Cristo quiere a su pueblo, su voz, que gobernar su vida. Hechos 20:27 dice, no he disminuido de anunciar todo el concilio de Dios. A veces escucho a las personas predicar y escucho decir algo bueno y es importante y se suena como que si quieren disculparse por Jesús. Dicen algo muy difícil y después cuentan 3 chistes para asegurarse que no sea demasiado intenso. Y yo digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es tu negocio después de lo que ocurre? Proclamamos el conocimiento de Cristo y no editamos a Cristo, no enmudecemos a Cristo, solo proclamamos lo que Él dice y ya, eso es todo.
Pablo dice, ¿quieres encontrar hombres que cuidan de tu alma? Primero que proclamen a Cristo, el señorío de Cristo sobre tu vida, que no mezclan con nada o contaminan el mensaje de Cristo. Todo lo que mezcla a Cristo con algo más lo rechazan. Simplemente escucha la voz de Cristo. Aunque dejen esta iglesia, nunca tienes que estar satisfecho con un púlpito que no te da la voz de Cristo y se empiezan a disculpar por mezclar a Cristo con las ideas humanas. Tienes que correr. Número 1. Proclaman el señorío de Cristo sobre todo. Número 2. Proclaman en público y en privado. Eso es decir, Pablo dice, tienes que recordarte, Colosas, no solo estábamos en púlpitos, estábamos contigo en pasillos, estábamos con vosotros en casa, estábamos contigo alrededor de las mesas, estuvimos de casa a casa, pasamos tiempo contigo, nuestras vidas contigo, y tienes esta sensación que cuando escuchas a estos maestros de Colosense, ellos querían que los conocieran y les gustaba predicar las nuevas ideas, las novedades de las lunas y considerar estas nuevas ideas, pero tienes esta idea de lo que Pablo dice, pero ellos no creían, no les importabas. Noten el lenguaje que usa. Noten 28. A él proclamamos, y te puedes preguntar esta pregunta, ¿de qué forma te proclamabas? Y decía, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Enseñando es público y privado, amonestando es público y privado, enseñando, didáskalas, neutero, amonestando, enseñando significa ponerlo en la mente de las personas para que lo puedan entender y crecer, y amonestando es menos como una palabra pública, es más como una palabra privada. De hecho, en sus 8 usos en el Nuevo Testamento habla principalmente de reuniones privadas. ¿Recuerdas a Pablo cuando estaba en Hechos 20? Dijo, acordaos que estuve con vosotros noche y día, Hechos 20:31, sin cesar de amonestar con lágrimas. Romanos 15:14, amonestando, es lo que hacemos unos a otros, son relaciones personales. Primera es de Corintios 4:14, la amonestación es como un padre a los hijos. Amonestación es el grupo de palabra que a menudo traducimos para reprender, es la idea de traer dolor para poder curar, romper un hueso para poder fijarlo. Es una palabra compuesta en el griego, es como la mente en la parte de enfrente y dienthemi para poner algo. Amonestación es como un pastor o un amigo. Vamos a usar un pastor aquí porque eso es lo que estamos hablando, cuidado del alma, que identifica pecado en la vida o pensamientos de idolatría, o te estás desviando del camino, o una ideología está metiéndose en tu mente. Un pastor podría acercarse, tomar una verdad y colocarla en tu corazón, y podrá doler un poco porque es pecado directo, pero la amonestación te puede traer vida si te sometes a ella. Neutero, ponerla en el corazón, en la mente, es dirigido, es específico. Y sabes, una iglesia saludable tiene que tener ambos. Tienes que tener pastores que están dispuestos a amonestar y las ovejas que están dispuestas a recibir la amonestación. E incluso necesitas pastores que están dispuestos a recibir amonestación. Incluso los pastores son ovejas. Una vez estaba hablando con mi ex pastor Jerry Ragg sobre la iglesia, estaba hablando del ministerio, y Jerry siempre le gusta recordarme de verdaderas y importantes verdades. Él estaba hablando de las personas que Dios está trayendo, que aman la palabra de Dios y aman la verdad, y se regocijó y dijo, Darren, recuerda esto, conocerás el núcleo de tu ministerio no solo por aquellos que disfrutan tu predicación pública, sino también por aquellos que agradecen tu amonestación privada. El cuidado verdadero del alma es público y privado. El verdadero cuidado del alma se para aquí con precisión y se baja del púlpito y va a los corazones y vidas de las personas. Amados, hay muchos hombres que salen de seminario que aman predicar pero odian pastorear.
Les encanta que les conozcas, como Richard Cardwell les llama, un nuevo en el púlpito, pero no les gusta pasar tiempo con la gente. He dicho a muchos hombres de seminario que no aman a las personas, le digo, estás en la profesión equivocada, no tienes que estar ahí, no permaneces ahí. Charles Jefferson y su trabajo en el ministerio de pastores le dijo esto sobre los que se gradúan del seminario, de lo que no son lo que Pablo está hablando. Esto es lo que Charles Jefferson dice sobre algunos hombres de su ministerio privado y público. Muchos de los graduados del seminario tambalean en medio de las complicadas fuerzas de su primera iglesia, diciendo, ¿por qué no me hablaron esto sobre el seminario? Estoy totalmente desprevenido. Un resultado de su menosprecio del servicio pastoral es visible en sus sentimientos cuando entran en el ministerio. Dicen abiertamente que desprecian el trabajo pastoral, estudian y aman eso y lo disfrutan. Predicación lo aman, pero pastorear lo aborrecen. Piensan que tienen dones especiales para el púlpito. Cuando sus amigos les profetizan su gloriosa carrera en el púlpito, su corazón canta, aunque el trabajo del pastor es abominación para ellos. Nos dicen que los antiguos egipcios odiaban el trabajo de los pastores, e igualmente los faraones del púlpito, interesados solo en construir pirámides de palabras elocuentes. El miedo de derrumbarse en un sermón pesa como una pesadilla sobre ellos. El miedo de fracasar en el deber pastoral nunca ha existido. Un desliz en el púlpito provoca un remordimiento persistente. Un error garrafal y laboral en el pastoral no pesa en su conciencia. Para ellos adoran la pública, no han leído el Nuevo Testamento lo suficiente como para observar que ni Jesús ni los apóstoles hacen el culto público que sea necesario. Los dos son importantes. Amo predicar, mis hombres aquí aman predicar. Me ha llamado por su gracia a Dios. No soy superior, no soy mejor, es diferentes dones, manos, pies, todos tenemos diferentes dones y estoy agradecido de predicar. Predicación es una de las cosas que hago, pero soy un pastor primero. Cada hombre que es llamado al ministerio proclama y amonesta en público o en privado. Predicación es una de las cosas que hace. Proclama y amonesta en público y en privado. Esos dos. Proclaman el señorío de Cristo, sobre todo. 2, proclaman el público en privado. 3, proclaman para hacerte presentables. Proclaman para hacerte presentable. Hay una P en este pasaje que es ayudable para ustedes, especialmente si están pensando que es la descripción del pastor. Si quieres preguntar la pregunta a un pastor o a un líder de la iglesia y le dices a ellos, ¿eres llamado al ministerio? Y ellos te dicen, creo que sí, Dios me ha dotado para esto. Y si le preguntas, ¿en qué crees que te evaluarán el último día? Sabes que la respuesta se encuentra en la segunda P, en el versículo 28. A fin de poder, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñándoos a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Amados, eso es un comentario que nos pesa. Los líderes van a dar una cuenta. En Primera de Pedro también, que Dios nos ha dado a cuidar su pueblo, y después lo daremos de regreso a Él. Proclamamos amonestación y enseñanza para que presentemos a todos a Cristo. Toda alma que es dada al cuidado del anciano, del pastor, un día nos pararemos. Cualquier hombre de Dios se parará enfrente de Dios y pondrá sus manos metafóricas y le regresaremos a Cristo, las ovejas que Cristo nos ha confiado a nosotros, y Jesús tendrá un criterio para evaluar a esas personas. ¿Están presentables? ¿Y cuál es el criterio para estar presentables? Mira lo que el texto dice.
presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Telias es la palabra de traer algo al final, a la completación. Es la palabra primaria a la madurez, progreso en la vida espiritual. Es la palabra de hablar de la conformidad a Cristo y del progreso espiritual, santo y crecimiento. Ahora, piensen sobre eso. El objetivo del cuidado del alma no solo es un gerente administrativo, no solo se habla de un líder. La meta es predicar, amonestar, enseñar y pastorear para que crezcas y es completo y maduro a la imagen de Cristo, semejante a Cristo. Cuando seas presentado a Cristo, eres más como Él que antes. Deberías orar por los pastores, porque no siempre escuchas. Ustedes dicen, eso no se mira muy justo, pastor. ¿Qué pasa si no escuchamos? Créame, pensamos mucho sobre eso, pero no cambia nuestro trabajo, no cambia nuestra misión, no cambia lo que evaluamos con ser perfecto a Cristo. Cuando termina nuestro trabajo como liderazgo espiritual con las personas que Dios nos ha confiado a nosotros, cuando respiras tu último aliento y estás en la imagen y eres perfecto, hasta ahí terminamos. No, nosotros llamamos este llamado, Dios nos dio este regalo y es nuestro trabajo. Pablo dice en Gálatas 4:19, Pablo dice, estoy en dolores de parto, hasta Telias, que eres completo, maduro en Cristo. Estoy agobiado, absoluto, hasta el punto de agotamiento, hasta que alguien sea más como Cristo. Hace años le dije a mi dulce esposa, ese verso era un nuevo estudiante de seminario, y vine a ella muy feliz de Gálatas 4:19 y dije, tengo dolores de parto hasta que las personas sean completas en Cristo. Y me dijo, entiendo totalmente lo que estás pasando. Yo era un hombre más joven, viví para estar aquí. Y dije, Pablo dice en Colosenses 1:28 y luego Gálatas 4:19 que él tiene dolores de parto. Es el concepto cargado hasta que la gente sea completo en Cristo. Y mi dulce esposa dijo, es por esto que Pablo no se casó. No estaba casado. Fue una buena línea. Queridos míos, deben de comprender que nuestra misión, nuestra preocupación es que la gente se vuelva santa. Es por eso que tú, Pablo, estás diciendo, Colosenses, mientras consideras a estas personas que te dicen no pruebes, no toques, tener legalismo conductual, dejarte atrapado en estas experiencias emocionales, indulgencias carnales, funcionando cosas con Cristo, están enfocados en lo equivocado. El pastor y la obra de Él es la santificación. Nuestra misión es verte volver santo y completo. Es por eso que Pablo dice, busca hombres que predican para tu santificación, tu vida, tu corazón, voluntad. Te exhortan a cambiar, a considerar las verdades de las Escrituras. Pablo dice, tú nos conocías porque no nos importaba más que sea santo. Muchas veces los jóvenes salen del seminario y dicen, solo voy a predicar la palabra en temporada y fuera de temporada. Y yo le digo, eres falso. Porque ¿qué pastor que ama a su pueblo va a predicar sermones que su pueblo no va a escuchar? ¿Qué pastor va a elaborar en el texto por 20, 30 horas, preparar un mensaje para que el pueblo no la coma? Un pastor dijo esto sobre eso. ¿Qué empresario reúne un producto pero no le importa si la gente lo compra? ¿Qué maestro prepara una lección que no le importa que los estudiantes aprendan? ¿Qué pastor prepara un sermón o baja del ministerio si no quieres que crezcas? Los sermones son alimento, los
el discipulado es alimento de la vida para el alma. Todo el ministerio impulsado por la proclamación de Cristo y verdadero, si conoces que es un buen verdadero pastor. A veces la gente se resiste al cuidado del alma. Eso es algo difícil, pero tal vez la próxima vez que sientas tentado a luchar con una amonestación o con un estímulo espiritual de un pastor, quiero que recuerdes lo que dijo Thomas Watson. Y luego tengo un comentario al respecto. Dice: el pecado que el hombre no le gusta que sea amonestado es su pecado amado. Pero si el pastor pone su dedo en esa llaga y toca ese pecado, sus corazones empiezan a arder con malicia y odio. Final de cita. Cuando estés tentado a pensar, ¿por qué el pastor está en toda mi vida, en mi crianza, en mi matrimonio, preguntándome sobre mi cuidado de los hijos? ¿Por qué todas estas preguntas? Es su trabajo. No te enojes con nosotros por hacer nuestro trabajo. Y tú, Cornerstone, no haces eso. Ni siquiera puedo pensar un momento en el que un alma preciosa en Cornerstone se ha levantado en contra de la palabra de Dios y viene a hablar. Pero habrá tentaciones y podremos luchar. Y debemos recordar que este pasaje dice: un ministerio a quien puedes confiar, un pastor a quien puedes confiar, tiene este tipo de ministerio. Hombres que procuran profundamente por tu alma. De regreso a nuestro contorno, proclaman el señorío de Cristo sobre todo. Proclaman en el público como en privado. Proclaman para hacerte presentables. Y cuarto, proclaman con habilidad y madurez. Esquipié una línea. Noten, 28. A él nosotros proclamamos habilidad y madurez. 28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Gramáticamente, amados, esto es fascinante. Esto es lo que él dice: tienes que confiar en nosotros, Colosas, porque todo lo que nos importaba era la soberana señorío de Cristo, y lo hicimos en público y en privado, y el propósito era para verte presentable ante Jesús. Y dice, y el miedo con lo que lo hicimos, el ámbito en el que lo hicimos, 28, con toda sabiduría. Qué gran palabra. Sofas, 51 veces en el Nuevo Testamento fue usada. Significa muchas cosas, pero resumiremos en algunas en su significado principal. Significa el tener excelencia, habilidad, de ser preciso. Tiene la idea de experiencia en un oficio o en un cuidado. Y cuando habla de la espiritual, habla sobre la santidad, precisión. Piensa de esta forma: un médico reciben su educación y luego van a su residencia, y si son cirujanos aprenden a hacer buenos cortes, son muy precisos y reflexivos. Y los cirujanos que trabajan el corazón tienen que tener mucho cuidado, tienen que tener sabiduría y habilidad. Eso mismo, con alguien que puedas confiar tu alma. Son hombres de habilidad, no son imprecisos, no son novatos, no son hombres que no han sido criados, son precisos en el púlpito, son precisos en su práctica, son precisos cuando manejan la palabra de Dios. No son hombres que juegan con las escrituras, no son conocidos por su responsabilidad del texto, sino por su voluntad y capacidad en manejarlo con cuidado. Tienen habilidades, pero la palabra también abarca esta idea de la santidad. Escuchen Esteban en Hechos 6:3. Por tanto, hermanos, escoger de entre vosotros hombres de buena reputación. Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto, pura. Tiene esta idea de un ministro que éramos hábiles y precisos. Estos hombres que vienen a ti están presentando todo tipo de filosofía y externo. Nosotros te estábamos dando, desempacando la palabra, enseñándole a los de los apóstoles la doctrina, enseñándoles del Antiguo Testamento. Somos dignos de confianza por la forma que manejamos, hombres de madurez, santos. Richard Baxter dice de la necesidad de la madurez espiritual. El ministro que predica y no vive constantemente es un actor y a lo peor un charlatán. Tony Sargent
lo siento, ese era Tony Sargent. Richard Baxter dice esto: mirar por nosotros mismos, no sea que vuestros ejemplos contradigan vuestra doctrina y el domingo edifiques con vuestra boca durante 1 hora o 2. Nadie quiere escuchar a un hipócrita en el púlpito. Hombres, Pablo dice que puedas confiar en cuidado del alma, no son perfectos, son hombres que pecarán, pero categóricamente son hombres que puedes confiar tu alma. Es como las calificaciones de los ancianos. Mira a ellos y mira nuestras calificaciones. Puedes confiar en nosotros. Esas son 4 características de hombres que puedes confiar tu alma. 1, proclaman el señorío de Cristo. 2, proclaman el público en privado. 3, proclaman hacerte presentables. 4, proclaman con habilidad, madurez. Y 5, proclaman con cansancio, empoderado. Proclaman con cansancio, empoderado. Noten versículo 29. Él hace esto asombroso, todo lo que te he dicho, que nos mire a nosotros y que te des cuenta que no somos hombres especiales, no somos hombres extraordinarios, pero estamos extraordinariamente empoderados, hombres que puedes confiar. Ellos proclaman con cansancio, empoderado. Noten 29. Y con este fin, Pablo ahora estoy diciendo yo, en vez de decir nosotros. Déjame decirte sobre mí, y con este fin trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Esa palabra, labor o trabajo, significa de ser diligente en tu labor al punto de cansancio y exhaustación. Es utilizada para cultivar, cosechar y coser. Es labrar, arar, abrir un pueblo. Es un trabajo intenso, laborioso. La idea es que un hombre que es llamado al ministerio, su vida es absolutamente agotada en el trabajo. Es absolutamente agotado hasta que no quedan recursos terrenales, y en ese momento que parece que debería estar totalmente fuera de lugar, es sobreabundante, magnificado por el poder del Espíritu. Esa es la vida del ministro. Muchas veces me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, no sé, estoy cansado, pero al mismo tiempo estoy lleno de energía. ¿Por qué es eso? Porque en el agotamiento, el poder abundante viene a la vida de una persona. Un ministro que fue llamado por Dios, usado por Dios, dotado por Dios, recibe todo lo normal que él puede hacer, recibe una habilidad supernatural. Y por este trabajo seguí agonizando con todo mi esfuerzo. ¿Y por qué está agonizando? Por la santificación, el crecimiento de las personas. Según su poder, eso se traduce poderosamente que obra en mí. Tal vez era que Pablo estaba ayudando a los colosenses diciéndole, mires a estos hombres que se están levantando, te están agarrando tu atención y traerte a enseñar las falsas ideas de la luna y festivales. Piensan que hacen todo correctamente, pero miras en ellos algo sobrenatural que solo puede atribuirse a la obra de Dios, que en su agotamiento tienen energía, en su labor, en su corazón, están llenos y quieren hacer más. Esta es la marca de ser llamado al ministerio, cansado pero recibiendo energía de Dios. Los pastores no son un hombre especial, es un hombre especial, son hombres débiles, pero tienen una gracia grande por Dios. Harold Seatbell, en su cuidado de las almas, cerraré con esto, dice esto: el trabajo nunca se termina. Tan pronto como termina una conversación, aparece otra, termina un sermón y otro para preparar una oveja descarriada de rebaño, y hay cientos para evangelizar. Bautiza una alma en el reino y necesita seguir creciendo y recibiendo nutrición. Señor, consuela una angustia, un corazón temeroso. Una alma atraviesa con seguridad en el valle y otra duerme en paz, y otra
a las puertas de la mente. Las ovejas de Jesús necesitan su voz para encontrar su camino. Eso es lo que tienen que hacer los pastores. Jesús encarga al pastor que haga su trabajo y el trabajo nunca se termina. Las ovejas de Cristo no son tan fáciles de cuidar. Fin de cita. Queridos, lo que Pablo está diciendo aquí es un ministro que puedes confiar, proclaman con agotamiento, empoderado. Dios le da habilidad supernatural con la misma fuerza para hacer su obra. Nuestro tiempo se ha acabado. Quiero recordarte de este punto. Dejas Cornerstone, te quedas aquí o vas a otro lugar en el resto de tu vida, ancla esto en tus pensamientos. Aquí están pastores y líderes en el cual te puedo confiar mi alma. Número 1, proclaman el señorío de Cristo, solo es Cristo. Número 2, proclaman en público y en privado, son maestros en el púlpito y bajan a pastorear a las ovejas en consejería. Ellos hacen esto y proclaman a Cristo para hacerte presentable, para que llegues. Y 4, proclaman con habilidad y madurez, no novatos, hombres santos. Y proclaman con exaltación empoderada o cansancio empoderado. Y si eso pasa, puedes confiar a estos hombres tu alma. Y si no es eso, tienes que pensarlo una vez más. Hay que orar. Señor, gracias por hoy. Gracias por la fuerza y la gracia sobrenatural y abundante que nos das a nosotros, los débiles, ministros. Somos un grupo necesitado, pastores, líderes de la iglesia, ancianos. Necesitamos absolutamente esa energía superabundante porque sin ella estaríamos acabados. Literalmente no hay forma de soportar el llamado que nos has hecho. Nuestras vidas, si no fuera por tu gracia, tu misericordia, tu paciencia, tu bondad y tu fuerza superabundante que nos das. Que seamos fieles a eso, que puedas levantar más ancianos y pastores en Cornerstone. Que veamos abundancia de recursos espirituales. Cuidar de este rebaño, es un hermoso rebaño. Es tu rebaño, no son un rebaño que se queja, sino un rebaño agradecido y que sean recibidos cada semana por pastores que lo amen. Y por hoy, Señor, que seamos simplemente agradecidos como somos sacerdote, porque nos cuidas de nuestras enfermedades, debilidades y nos sabes cuidar mejor que cualquier otra persona. Te agradecemos en tu nombre, amén.